Buenas, buenas, todo bien. Espero que estén pura vida, que estén bien. Vamos a esperar que se conecten las personas. Ahí se van conectando poco a poco. Vamos a dar unos segunditos. Ya para empezar, pues otra transmisión de la revista Granadilla. Vamos a ver que se conecte, que se vayan conectando ahí. Ahí las disculpas del caso porque nos atrasamos unos minutos, pero ahí por mucho tráfico y problemas externos ahí. Siempre digo lo mismo. Hora tica, siempre digo a las 7 y me atraso todo, pero ya vamos a ver, ya estamos, ok, ya estamos ahí, ya bueno. Hoy, darles la bienvenida, pues agradecerles también a todas las personas que comentaron ahí, pues pusimos la nota previa ahí ayer de la entrevista de hoy, bastante gente pues le dio me gusta a la publicación, comentaron y les agradecemos un montón. Estamos acá pues en la comunidad de Granadilla Norte con un testimonio de vida. El enfoque de la revista, siempre lo digo y en cada transmisión y pues no está mal repetirlo, el enfoque de la revista siempre es tratar de mejorar el entorno donde vivimos, hacer cambios de vida, eso es, testimonios de vida que pueden hacer y cambiar la diferencia de las personas. Hoy estamos con un testimonio bastante fuerte de vida, una persona luchadora, no voy a hablar mucho, vamos a dejar que nuestra querida Amalia se presente y vamos a empezar poco a poco ahí a... Es una vida, es muy extenso todo lo que ella ha vivido, pero vamos a tratar de resumir un poco y que ella nos cuente pues las partes como que la marcaron a ella en la vida. Entonces, ¿quién es Amalia? ¿Cómo está, Albert? No, bien, gracias a Dios. Muchas gracias por estar anuente. Apenas, ya habíamos hablado hace mucho tiempo de la entrevista y pues ahora que estábamos hablando no es el tiempo a veces de uno, ¿verdad? Sino el tiempo de Dios y hasta que se dieron las cosas y de verdad agradecerle porque usted anuente, pues muy amable, de una vez, claro, Albert, hagámosla y aquí está. Aquí estoy, gracias a Dios. Bueno, y primeramente agradecerle a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que me da de poder compartir parte de lo que yo viví y aparte de eso poderle decir a la gente que sí se puede. Cuando uno pone todas las cargas en las manos de Dios y decide dar el paso importante en la vida, que es el primer paso que llaman, yo creo que hay muchas cosas que se logran, pero primeramente por pura misericordia de Dios. Entonces, darle gracias a usted también por la oportunidad que me da de estar aquí. Y no, aquí estamos para contar un poquito de mi historia. Sí, muchas gracias, de verdad. Y sé que la gente también, pues ahí vimos las muestras de cariño y de apoyo, que vos decías que había gente que hace tiempo no veía y ahí en los comentarios pues le dieron una motivación más, se le salieron hasta las lágrimas, ¿verdad? Ahí cuando Hasta estaba lloré. leyendo. Sí, hasta lloré porque yo dije, bueno, a veces uno no sabe que hay mucha gente que de verdad lo aprecia y que le gusta verlo a uno que esté bien. Gente que inclusive yo en la calle nada más le digo, hola, ¿cómo les va? Y nada más, no tenemos algo así como muy en común. Y sin embargo, de ahí me comentaron cosas preciosas, cosas de ánimo, palabras de fortalecimiento. Y yo les agradezco en el alma, de verdad. Amalia es, tal vez no muy conocidos para una generación, pues, joven, digamos, si se puede decir así, pero hay una generación de Granadilla, pues, que la conoció, pues, lamentablemente en unas situaciones muy lamentables, muy deplorables, que marcaron también la vida de muchos. Entonces, recordar ese testimonio para la generación que la conoció, que la vio pues en esas condiciones y también que las nuevas generaciones pues aprendan de lo que puede llevar las malas decisiones en la vida. Ella nos va pues hoy a hablar son temas muy sensibles y la verdad es que a uno pues le agarra ahí como un sentimiento bastante fuerte, pero Amalia Cos Agüero, ese apellido, ¿qué es? ¿De dónde viene ese apellido? No es muy común. Tiene parte de Alemania y, bueno, aparentemente mi abuelita era de descendencia alemana, de parte de mi papá, entonces por ahí viene la cosa. Ah, ok, es como alemán. Ella, porque yo soy más tica que gallo pinto, ¿verdad? Pero sí, por ahí viene la ¿Y cosa. cómo se pronuncia? Se escribe Cose, ¿verdad? Coase. Cous. Coase. Yo decía, pues, ya. Sí. Cuéntenos ahora, bueno, ¿cuántos años tiene? Perdón, ya esa pregunta a veces a la mujer no le gusta que se la diga, pero siempre la pregunto. 45 años. 45 años, 45 ¿qué día cumple? El 9 de enero.
9 de enero 9 de enero. de 1974, 45 años, está joven. 45 años. ¿Siempre vivió en Granadilla? Siempre sí, oriunda, toda mi vida de Granadilla, nací aquí. Ajá. Ujú. ¿Su familia también? Toda mi familia también. Por por calle Lencho, ¿verdad? Por calle Lencho, ahí fue donde yo tuve, bueno, toda mi infancia la pasé ahí calle Lencho con mi tío Marcial, que era el zapatero de ahí, de esa parte. El zapatero, es una persona muy Sí, conocida. y entonces sí, crecí ahí, ya después mi mamá tomó la determinación de que hiciera casa aquí en Farolito por la urbanización Folio y ahí estamos desde entonces, pero toda mi vida en Granadilla. Ok, ¿cuál es su familia? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Usted vivió con su mamá? ¿Su papá no? No, mi papá, yo no lo, bueno, lo conocí hace 3 años, pero ya murió. Tuve la oportunidad de conocerlo y de presentarle al Señor Jesús y que él muriera tranquilo. Y tuve la oportunidad de decirle que lo perdonaba y todo por el abandono que había hecho de mi madre y el mío. Pero sí, ya él murió hace 3 años. ¿Y qué sintió usted la primera vez, bueno, que lo vio y también él? De ahí, O sea, yo una emoción muy grande, ¿verdad? Porque toda mi vida siempre había querido tener aquella figura paterna, que siempre la vi en mi abuelo, pero no era lo mismo que ver a mi papá. Y la verdad es que de ahí fue una emoción muy grande, fueron sentimientos encontrados, ¿verdad? De que aquella pregunta, ¿por qué mi papá me dejó? ¿Por qué no estuvo conmigo? Pero al mismo tiempo la dicha de que Dios me dio la oportunidad de haberlo conocido. Y no, todo muy bien. ¿Y murió a los 3 años? A los 3 años después de ¿Cómo que se lo llamaba? conocí. Se llamaba Rolando Cubs. Rolando Cobs, el apellido, así. Sí. Usted tenía... Hay una historia. Yo siempre pregunto qué quiere que les pregunten. Y ella me dijo, pregúnteme lo que quiera. Y eso, pues, la verdad es que a mí me llena mucho de la seguridad también que tiene usted. Y pues, el transmitir la vida, porque usted lo está haciendo esto de una manera, como usted dijo ahora, como para limpiar también su... Así fue lo que me dijo, Para limpiarme. O sea, es que muchas veces cuando nosotros tenemos que contar un testimonio de vida, hay cosas ahí como muy metidas adentro que nos reservamos por vergüenza o por un montón de cosas. Pero la verdad es que sacar todo esto es importante para limpiar el alma, para limpiar el pasado, para no guardar reservas y al mismo tiempo para darle gloria a quien gloria merece, porque Él es el que nos rescató y nos sacó de todas esas, por decirle así, esclavitud, porque es una vida de mucha esclavitud. Es una vida donde todo lo que rodea a la persona, desde que amanece hasta que anochece, es droga, es adicciones, es lo único que uno piensa durante todo el día, desde que se levanta hasta que se acuesta, si es que me acostaba, ¿verdad? Entonces es una manera de sacarlo y es una manera de darle gracias a Dios por todas las misericordias que tuvo conmigo. Perfecto, sí. Vamos, yo me acuerdo, bueno, mi mamá me decía y todo, pues, ustedes, bueno, ¿cuántos hermanos tuvieron? Porque tuvieron, lamentablemente perdió un hermano, ¿verdad? Muy pequeño, en un accidente de tránsito, ¿verdad? Un accidente de motocicleta. Ahí, por los que conocen acá la comunidad de Granadilla, fue por Bosque Verde. Obviamente eso era antes potreros y todo. Iba cruzando, él cruzó, ¿cómo fue así resumidamente esa historia tan dolorosa? ¿Cuántos años tenía su hermano? 9 años, yo tenía 6 años. Él estaba en la acera. ¿Cómo se llamaba? Minor. Él estaba en la acera jugando mientras mi mamá y yo cogíamos el bus para ir a la iglesia y en eso pasó una persona en motocicleta bastante pasado, precisamente por droga también, y se metió en la acera y él llevaba como un motor con un pico. Entonces a mi hermano lo levantó y cuando mi hermano cayó con el sentido encima del pico. Entonces le levantó la cabeza e instantáneamente lo mató cuando tenía 9 años. Y entonces, bueno, la gente tal vez no sabe de que todas esas cosas que van pasándole a uno con el transcurso de la vida desde muy pequeño son como detonantes para después querer como salir de la realidad y de ahí vienen muchas cosas más y causas por las que después les contaré por qué yo ingresé a las drogas en una edad tan joven. Pucha, ese momento entonces fue impactante. ¿Usted estaba con él? Sí. ¿Con su hermano? Y mi mamá también. ¿Su mamá? ¿Y él cruzó? No, él estaba en la acera. Bueno, estaba en la acera, él se metió, más bien la moto fue la que se cruzó ahí y se hizo... Él se metió dentro de la acera porque andaba drogado, el muchacho. Entonces él no midió la motocicleta y se metió en la acera y lo atropelló. Bueno, un testimonio bastante fuerte, entonces... Pucha, si lo vemos desde ese punto de vista, su vida también
pues ha sido bastante dura, ¿verdad? Imagínate, a esas edades, de 6 años, ver morir de esa manera al hermano mayor, bueno, puña, eso fue hace ya, ¿cuántos No, años? estamos hablando de casi 30 años. ¿Verdad? Ujú. Si no Sí. es que más. No más, como Más, 35 como años. 30 y resto de años, sí. Entonces, era él, era el mayor, Era el mayor. era el mayor. Estaba Richard también, una buena persona. Yo lo recuerdo con mucho cariño. A Richard sí tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir, de hablar. Un buen muchacho. Me di cuenta hasta después que había muerto de un cáncer, que murió de cáncer, Cáncer gástrico. cáncer gástrico. Ahí Amalia perdió a otro hermano en condiciones también pues, lamentables. Murió joven Richard. Richard murió de ¿cuántos años? 35 años. De 35 años. Se llevaba muy bien con usted. Sí. ¿Cuántos años se llevaban? Él me lleva 2 años. Ah, bueno, sí, 2 años le llevaba, sí, imagínense. Sí, dejó una bebé de 5 meses y un chiquito de 11 años. Otro golpe duro para su vida también. También, otro golpe duro. Pero yo diría, metiéndome un poquito más en el tema, que el golpe más duro que yo me llevé fue cuando mami sufre el derrame cerebral. Su mamá sufrió un derrame cerebral. Otra cosa también ahí por muy Ajá, fuerte en su vida. otra cosa, como que todo se me iba acumulando, todo se me iba acumulando. ¿A los cuántos años tiene su mamá actualmente? Mi mamá tiene 70 años. 70 años. Sí. ¿El derrame le agarró a los cuántos años? Mi mamá tenía como 55 años cuando le dio el derrame. Ok, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para mandar saludos, ¿verdad? Acá las personas que se conectan. Ana Ramírez dice, hola, muchas bendiciones para los dos. Muchas gracias, Ana, por seguir la transmisión y igualmente bendiciones para usted. Melina Varela dice, hola, un buen testimonio. Marlon Mora, bendiciones, Amalia. Ana Patricia Agüero dice, bendiciones, primis. Gloria a Dios por ti y los que te queremos. Juan Ramírez está conectándose, Valeria Salas, testimonio, bendición, Amalia. También nos dice ahí Valeria Salas. Valeria Salas también. Sí, Valeria yo creo que también ha tenido una historia bastante fuerte de vida ahí, pues en estos momentos esté bien y que también pues le deseamos todas las bendiciones del mundo, ¿verdad? Adelante, vale, se puede. Ok, ahí se van conectando, aquí vamos leyendo poco a poco pues los mensajes. Ok, ya entrando un poco más al tema, digamos, bueno, ya conocimos un poco la familia, de dónde viene, bueno, entonces era Richard, su hermano, Mi hermano que mató el que mató la moto, y yo. 3 3. y ya solo queda usted entonces, bueno, murieron los dos, condiciones lamentables. Los abuelos ahí, recapitulamos un poco más o menos de la familia, ellos vivieron ahí en calle Lencho Díaz, una familia bastante conocida por lo que hacían, ¿verdad? Que era zapatero, su tío era zapatero. Mi abuelo hacía guitarra, requintos, bandolinas, etc. Ah, también, eso sí, eran Casi que toda mi familia son músicos, porque hacían instrumentos. Ah, sí, cierto, eso también lo recuerdo, ¿verdad? Tocaban en tríos y todo eso ahí, sí. Ajá. También viene una familia ahí de artistas. Más de artista. Marcial vive. Sí, tío Marcial está ahorita en Guapiles. Vive en Guapiles tiene un tío con Gonzalo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, también nos acordamos de Gonzalo. Sí. Ok, entonces, bueno, ahí ya después, ya, bueno, nos contó ahí la pérdida de cuando ella tenía 6 años de su hermano, que el hermano tenía 9, lo atropelló una moto, murió, después el hermano Richard también, murió de un cáncer gástrico, y bueno, ¿a los cuántos años usted cae en el mundo de las drogas? Más o menos estaba por los 24, 25 años. 24, 25 años cuando... Yo siempre pregunto esto porque yo siento que es muy importante como debe preguntarlo. ¿Cómo cayó? O sea, ¿cómo cayó? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue el detonante? Bueno, sí, ¿cuál fue el detonante? Porque siempre hay, como vos decís, un detonante y llega alguien ahí que el diablo como pone y siempre me gusta saber ahí en las personas que llega, que el amiguito, que por allá, bueno, contanos. Bueno, la cosa está así, viene mi mamá y le da el derrame, yo me siento muy cohibida porque estaba sola con ella, mami quedó prácticamente paralizada, encerrada en su propio cuerpo. Yo tenía que echar para adelante con eso, era la mujer de la casa, ya no tenía dos niñas pequeñas, mi hija Kimberly y mi hija Jennifer, estaban chiquititas cuando eso. Sí, perdón, usted tiene 2 hijas. Tengo ¿verdad? 2 hijas. Una de ¿cuánto? 27 Kimberly, años. 27 y
Jennifer 25. Y Jennifer de 25, esos son sus dos hijas, perfecto. Esas son Y actualmente usted ahora vive con... Con mi esposo, con mi mamá y con mi hija Kimberly, mi nieto. Ok, su esposo se llama... Leonel Fernández. Leonel Fernández, y también una buena persona. Ok, perdón, ahora sí contame. Ajá. Entonces la cuestión es que yo empecé una vez a decirle a una prima mía que cuando esto estaba aquí, Roxana, yo le decía, cuídeme un momentito, mami, para ir un rato al salón, que era el inventado por el salón romántico, para despejarme un poco, porque yo vivía como encerrada por lo de mi mamá. Entonces Roxana se quedaba ahí con mami y yo me iba al salón. Y un día yo me puse a llorar, desesperada de ver la situación en la que yo estaba, aparte que ya me gustaba como tomarme alguito, ¿verdad? Y entonces llegó una amiga, entre comillas, no voy a mencionar el nombre de la amiga porque no viene al caso, pero llegó una amiga, entre comillas, y me dice, Amalia, me dice, si usted de verdad quiere desahogarse un poco de todo esto, vámonos afuera un toque. Y yo le dije, ok, vamos, ¿a qué? Fue la primera vez que probé el chino. El chino es cuando agarran la piedra y la ponen en el cigarro, la majan y se la fuman así con el cigarro. Es como un tabacazo que le llaman así vulgarmente hablando. Entonces empecé así y ya casi que todos los fines de semana era eso. Entonces a mí alguien llegaba y me decía, María, tenga cuidado, vea que usted después se mete más en eso. Tranquilo, yo lo controlo. Esto es nada más de los fines de semana, yo lo controlo. Y así sucesivamente. Y empecé a envolverme y empecé a envolverme y a envolverme más. Conocí una persona que anduvo conmigo, entonces me suministraba. Yo voy a hacer una pausa aquí, vivía con un policía. Sin embargo, el policía no me atrasaba. A mí, cada vez que él se iba a trabajar en la noche, yo me iba a consumir. Entonces conocí a una persona que aparte que vendía la droga, me la suministraba. Y entonces ya a mí no era el domingo o el sábado en la noche que a mí me daban las 12 en la calle, no, ya me daban las 2 de la mañana consumiendo los famosos chinos. Entonces, para no cansarlos con la historia, una vez en la madrugada se me acabaron los cigarros, entonces yo llegué y le pregunté a una persona de las que consumía que si me prestaba el tubo. Entonces la persona me dijo, sí, está bien. Otro de los que estaban ahí llegó y me dijo, vea Amalia, si usted fuma el tubo, yo le voy a meter un solo manazo en la boca, porque usted no sabe en lo que se va a meter. Y yo le dije, a usted no le importa, esa es mi vida. Y consumí. Otro adicto, ¿eh? Otro adicto. Con buenos sentimientos, de verdad, esa persona, yo siento que me apreciaba porque ya él sabía el mundo en el que estaba metido, él no me quería ver a mí involucrada en eso. Y yo llegué y probé por primera vez el tubo. Entonces, esa persona sí se volvió y me pegó el manazo por la boca. Me dice, ahora sí siga fumando, usted no sabe lo que se metió. Y desde ahí empezó un mundo. Vea, Albert, así sinceramente, con las manos en el corazón se lo digo, no se lo deseo a nadie. Es un mundo donde, como le dije antes, todo lo que le rodea es droga. A usted no le importa su mamá, a usted no le importan sus hijos, a usted no le importa nada ni nadie, a usted lo único que le importa es saciar aquella ansiedad, que es una ansiedad de que una no alcanza y 1000 no son suficientes. Entonces empecé a traerme las cosas de mi casa, empecé a escapármele al policía con el que vivía, empecé a llegarle a las 9, 10 de la mañana, me metía en las caturras y ahí consumía. Después no sabía cómo salir de ahí porque es como un susto, como un miedo que se apodera de la vida de uno y uno siente como que todo el mundo le va a caer encima, como que todo el mundo lo está viendo, como que todo el mundo está a la expectativa de uno. O sea, uno se cree como el centro de la situación en ese momento. Empecé a llegar en las madrugadas y una vez, y lo digo con todo el dolor del alma, pero al mismo tiempo le doy muchas gracias a Dios por haberme sacado de eso. Llegué al extremo de llegar en la madrugada donde mis chiquitas estaban durmiendo y quitarle las argollitas de oro. Quitarle las argollitas de oro para irlas a vender, para poder consumir la droga, porque era más fuerte que yo. Mis hijas lloraban, me decían, mami, no se vaya, mamita, no se vaya para la calle. ¿Qué edad tenían ellas? Kimberly podía andar en unos 6 años y Jenny, es que se me confundí con la nieta, Jenny podría estar como en unos 5 años, más o menos. Cuando ¿Y su mamá ya con el derrame? Mi mamá ya estaba con el derrame, eso era lo peor. Mi mamá todavía medio caminaba, pero ya estaba con el derrame. Ya yo llegué al extremo que ya no me importaba nada. O sea, ya si mi mamá se quedaba ahí con mis hijas solas en la madrugada hasta amanecer, o sea, a mí no me importaba. Yo lo único que quería era saciar esa ansiedad tan grande que me provocaba la droga. Llegué a robarle las muñecas, llegué a robarle todo lo que yo me encontraba en la casa, llegué a hacer
hasta llegar al punto de tocar la pensión de mi mamá para consumir droga. Todo eso lo llegué a hacer yo. Y lo digo con toda la libertad porque yo sé que el Señor ha hecho cosas grandes en mi vida. Entonces, llegó un momento, en resumidas causas, llegó un momento en que empecé a andar con Skippy. No sé si conocieron a Skippy. Empecé a andar con Skippy. Skippy él era adicto también. Él era adicto. Y no solo adicto, sino que él le ayudaba a la persona que en ese momento vendía a vender, ¿verdad? Entonces yo empecé a andar con él. Era un señor que me doblaba la edad, como 20 y resto de años me llevaba. Y sin ¿Ya murió ese señor? No, él está todavía vivo. Él ya se recuperó y él ¿También? está viviendo con la esposa, con la primera esposa que bueno, él tuvo. entonces en buena hora. Gloria a Dios, sí. Gloria a Dios, amén. Y empecé a andar con él porque me suministraba la droga, porque sea como sea, él ayudando a la persona que en ese momento vendía, pues él se ganaba su parte, ¿verdad? Y entonces él me suministraba la droga. Pero antes de andar con este Skippy, que me salté esa parte, el muchacho, el policía con el que yo vivía, llegó al extremo de decomisar droga y llevármela a la casa, para que yo no saliera de la casa, para que yo pudiera consumir dentro de mi casa y no saliera. Sin embargo, a mí no me alcanzaba. Entonces yo siempre me iba. Usted con 24 años ahí ya. Con 24, 25 años. Y así sucesivamente pasó mi vida en las drogas. ¿Cuánto duró ese tiempo ahí con el policía y que el policía le daba la droga? Como un año, hasta un que año. ya él no aguantó más. Porque ya yo, Amalia, llegaba a las 10 de la mañana, digamos, él trabajaba toda la noche y salía a las 8 de la mañana y cuando llegaba Amalia no estaba. Y mis hijas solas con mi mamá. Pues su mamá con ese problema. Con el problema y todo. Entonces ya él llegó un momento en que no pudo más y se fue, me dejó. Y entonces ahí fue donde yo empecé a andar con este muchacho, con Skippy. Y empezó a hacer la cosa mucho peor porque Amalia empezó a vender todo de la casa. Cuando mis tíos se dan cuenta que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo y el muchacho, este policía, primero que todo viene y se lleva a mis hijas. Él prácticamente las crió. Él crió a mis hijas, él se lleva a mis hijas. Porque no era el policía no era el papá de... No, era el padrastro, pero prácticamente el papá. Él muy... las crió y les dio todo. Fue un buen padrastro. Fue un ángel en el camino de mis hijas, porque si él no se las hubiera llevado, yo calculo que a mí el patronato me las ¿Y él vive todavía? ¿O él vive. Okay. Él vive. ¿Y tiene una buena relación con él? Ellas todavía es el papá y conmigo tiene una buena relación, nos hablamos muy bien. Entonces él se fue, ¿verdad? Y ya yo quedé sola, empecé a vender todo lo de mi casa. Él se llevó a mis hijas porque dijo, usted no es apta. Yo quedé con mi mamá con el derrame, sin embargo la acostaba, la dormía y me iba. Entonces, para no dejarla sola mucho tiempo, iba. En ese entonces a la gente de la calle le decía evolucionar. Nosotros evolucionábamos la droga. Entonces yo salía, evolucionaba un buen poco de droga y llegaba a la casa y me metía al baño con ¿Y cómo le evolucionaba? Pidiendo que 100 pesos, que regalen esto, inclusive me metí a cantar en la cantina karaoke. La cantina del Farolito, sí. En ese tiempo. Y la gente me decía, Amalia, cántese una piecilla, le doy 5 tejas. Cantaba bien entonces, sí, porque... Pues sí. Y si le pagaban era sí, me la juego al Y ahí iba entonces, cantaba, entre bares. Ajá, y así empecé a evolucionar la droga hasta que llega un momento en que Amalia empieza a entregar su cuerpo. A prostituirse. A prostituirme para conseguir la droga. No era así como muy seguido, pero cuando se me presentaba la oportunidad, pues lo hacía. Porque la persona o la mujer que diga que no lo hacía en un estado de drogadicción, miente. Porque uno llega a hacer de todo con tal de conseguir la droga. Entonces empecé a andar con ciertas personas que me suministraban la droga a cambio de sexo. No, como le digo, no me descarría así como decir con todo el que se me ponía, no. Tenía así como seleccionados, pero sí lo hice, sí lo hice. Entonces, cuando ya... y eran ahí, iban de todo, digamos, adictos, o hasta, me imagino que hasta personas, gente hasta con familia y casados y todo. Con familia, taxistas, qué sé yo, ahí se veía de todo, ¿verdad? Obviamente, como le digo, seleccionados, pero en ese mundo se veía de todo. Entonces Amalia empieza en una vida así. Cuando mis tíos se dan cuenta y mi hermano ya estaba... Ya su mamá ya quedaba sola entonces. Ya quedaba sola. Y yo, para no dejarla mucho rato sola, como te decía, evolucionaba y me metía al baño a fumarme la carajada y mi mamá durmiendo en el cuarto. Entonces ya era piedra. Ya era piedra. Entonces ya María no tenía cómo darle de comer hasta su propia madre.
Entonces Amalia salía en las mañanas, evolucionaba para la comida, el arroz, un atún, qué sé yo, y después para la droga. Cuando mi hermano se da cuenta, y mi hermano ya estaba con las quimioterapias del cáncer, mi hermano manda por mi mamá y la va. ¿Dónde vivía su hermano en ese tiempo? Él estaba en Platanales de Moravia. Manda por mi mamá. ¿Y qué sintió? ¿Cuánto él se dio cuenta que usted estaba en drogas, Richard? ¿Cómo lo tomó? ¿Qué le dijo? ¿Cómo fue la reacción de él? Lamentablemente, cuando él se da cuenta, mi hermano ya está delicado del cáncer. Entonces mi hermano no puede como llegar a buscar nada. Él manda por mi mamá con mis tíos. Cuando yo llego a las 9 de la mañana, después de estar toda la noche consumiendo, yo veo donde mi tío viene bajando en mi casa con mi mamá. Y yo le dije, ¿para dónde lleva mi mamá? Y me dice, porque usted no puede cuidarla, Amalia, ya usted no la puede cuidar. Y se llevan a mi mamá para donde mi hermano. Entonces Amalia queda absolutamente sola. Entonces Amalia empieza a vender la refrigeradora, las camas, los sillones, los muebles, hasta que yo quedo completamente en un cajón. ¿Y su mamá qué decía cuando usted llegaba en eso? Que casi no... Mami no, ya no hablaba. Ya no hablaba nada, pero ¿qué? Mami renqueando, yo me acuerdo, Albert, como si fuera ayer, que mami renqueando a cómo podía llegar arrastrada al baño, porque ella sabía que yo estaba consumiendo, ella lo tenía que saber. Entonces ella como podía llegar arrastrada a la puerta del baño. Perdón. Ok, no se preocupe. Es que me da mucho sentimiento contar esta parte. Ella como podía llegaba a la puerta y me tocaba la puerta. Y como ya no podía hablar, entonces ella lo que hacía era decirme no. Me decía no, no. Y ella trataba como de decirme mi hija o Amalia. Y ella me decía no, no, no. Sin embargo, eso a mí no me importaba. Yo seguía consumiendo porque era mayor la necesidad que yo necesitaba de consumir que lo que mi mamá pensara o lo como yo la hiciera sentir. Entonces, así sucesivamente, cuando me la quitan, Amalia vende todo, Amalia se queda en el cajón de su casa, termina vendiendo cables de electricidad, terminan cortándole la luz, terminan cortándole el agua. Tengo una vecina que si me está oyendo, Jacqueline, vea, Dios me la bendiga, de verdad, con todo mi corazón, Dios me la bendiga, que si no hubiera sido por Jacqueline, yo no sé qué hubiera hecho. Ella trabajaba de lunes a viernes, pero todos los sábados me pasaba un gallito por el lado atrás del patio, me llenaba los baldes de agua para que yo me pudiera bañar. Yo bendigo a Jacqueline y bendigo su vida de verdad, porque fue un ángel en mi camino. A pesar de que ella veía en la situación que yo estaba, ella nunca escatimó para mí. Y ella decía, Amalia, es que yo sé que había algo rescatable en usted. Me decían que a pesar de que andaba ahí, Albert, yo llegué a agarrar aceite, cocina y a ponerme en el pelo, porque ya andaba toda entreñada y toda hecha leña. Yo era una viejita, para los que me vieron en ese entonces, yo era una viejita con la piel arrugada de tanto sol, el pelo todo clochoso, sucia, y sin embargo siempre andaba una pinturilla de labios y Amalia se pintaba los labios y entonces me decía Jacqueline, usted, yo sentía que había algo rescatable en usted y la gente me buscaba, inclusive cuando ya Amalia cae ya en lo más bajo que es, pasé 15 días sin comer nada, solo tomando alcohol y consumiendo droga. El alcohol era como un aliciente, porque cuando ya uno está muy asustado por la droga y llega a un estado de nervios, entonces empieza el corazón como a hacer taquicardia, y yo sentía que me iba a morir. Alcohol de 90. Alcohol de 90. Entonces yo me tomaba un trago de alcohol y eso como que me alineaba, ¿verdad? Como que me quitaba el susto, y así sucesivamente. Entonces llega un momento en la vida de Amalia que en ese momento hacen el allanamiento que hacen aquí en Granadilla para la persona que vivía, que Skippy le vendía, y cae Skippy. ¿Su pareja? Mi pareja. Cae Skippy en ese momento porque él ya lo tenía hace tiempo muy medido por ayudar a la venta de drogas. Cae y Amalia queda completamente sola. Sola y así con toda la franqueza del mundo, ya ni como mujer. Ya no había un hombre que dijera voy a dar algo por ella. Era un manojo de huesitos, hecha leña. Dormía en la calle, dormía en el caño y todo, hasta estuvo en caños y todo. De vez en cuando dormí detrás de la delegación vieja donde vive Ingrid. Ajá. Esa delegación que estuvo ahí dormía. Sí, donde está la parada de buses que se habilitó hace poco. Vendí rejillas de los vidrios del cuarto, entonces llegaba a la casa a dormir y el agua se me metía, y yo una vez me acosté el lunes y me desperté el miércoles y estaba empapada, porque pasaba uno tanto tiempo consumiendo sin comer y sin nada que pudo haberme dado un paro y ni cuenta me daba, o sea, ahí me hubiera quedado. Sin embargo, la misericordia de Dios siempre estuvo conmigo,
Después hubo una bronquilla ahí por droga y unos cuentos, terminé con 2 puñaladas en mi pierna. Esto es algo muy grande que yo cuento siempre porque nunca se me puede pasar. Esta es la vena arterial. La primera puñalada pasó aquí, la segunda puñalada pasó aquí. O sea, las 2 puñaladas quedan al lado exactamente de la vena arterial. Si a mí me hubieran metido la puñalada en la vena arterial, a mí me coagula la sangre y me da un paro. Pero Dios tenía propósitos con mi vida y Él nunca permitió que me pasara nada. ¿Las puñaladas fue aquí en la parte? En la pierna, la parte trasera. Pero el primero fue un puñal y la segunda fue un pulso cortante de hielo, que me lo tocaba aquí yo, ¿verdad? Y sin embargo me llevaron al hospital y todo, llamaron a una ambulancia y Amalia se escapó con la herida. Ni siquiera esperé nada y sin embargo, bueno, bendito Dios, aquí estoy. Cuando una vez, siga. Cuando una vez ya llega al extremo de que Amalia ya le quitaron la mamá, ya mi hermano no pudo seguir con lo del cuido de mi mamá porque ya mi hermano, gracias, estaba en las últimas, ¿verdad? En las últimas. Entonces viene mi hermano y la interna mami siempre había estado internada en el Hospital Nacional Psiquiátrico porque aparte del derrame ella padecía de problemas mentales. Toda la vida padeció de problemas mentales desde que yo tenía 3 meses. Entonces la cuestión es que mi hermano la interna en el Hospital Nacional Psiquiátrico y cuando ella ya cae ahí completamente sola, 2 años ahí metida sin que los hijos la fueran a ver, mi hermano por su enfermedad y yo porque andaba en otro mundo. Cuando una vez estaba yo ahí en la casa y alguien llegó y me invitó a un grupo de alcance. Cuando eso estaba el grupo de alcance de Jim, no sé si alguna vez conociste a Jim o oíste hablar de Jim, era el cuñado de Macha Cubillo. Y él fue el esposo de Sadie. Él tenía un grupo de alcance y cuando una vez salí, por cierto no había droga aquí en Granadilla, había que ir a conseguir a otro lado. Entonces yo andaba como 2.000 y resto, 2.200 colones para comprar droga, pero no había droga. Y alguien llegó y me invitó a ese grupo de alcance. Entonces yo le dije a esa persona, sí, ahora como a las 6 lo veo. Y ¿De alcance qué es exactamente? Es, digámosle, un grupo cristiano de que tratan de traer a la gente a Dios. Y cuando hay gente en esas condiciones, demostrarles que sí se puede a través de Dios. Siempre hay mucha gente que ha querido salir por sí sola. Por sí sola no se puede, nosotros por las propias fuerzas no podemos. Tenemos que aferrarnos a Dios, es el único que nos puede sacar de cualquier situación. Entonces yo le dije que sí, por salir del paso, y voy a ir a dormir un rato y espero que venga la droga, y cuando viene la droga yo salgo a comprar. Para llevarme el gal. Y cuando luego me dice, uy, qué dicha viniste, yo, y qué embarcada, pues yo ni iba a ir, ¿verdad? Pues yo salí a otra cosa. Sí. Pero me sentí comprometida y no sé por qué, y me fui al gal, y cuando yo entré a ese gal, no había entrado por la puerta de esa casa cuando todo el mundo empezó a aplaudir, como si hubiera llegado una artista llegó, pero no como yo lo veía, ¿verdad? Y empezó a aplaudir y decían, Amalia, qué bueno que estás aquí. Ya. Cuando yo vengo y ya llego al GAL, el muchacho dice, alguien que quiera aceptar al Señor Jesús como su Salvador y que quiera darle todas sus cargas. Vean, muchachos, yo no les puedo rajar a ustedes de que Perdón, ahí teníamos un problemilla de conexión, pero yo creo que ya estamos bien, ¿verdad? Ok, pues, sí, continúe. Yo no les puedo rajar a ustedes de que el momento que el muchacho me invita a aceptar al Señor en mi corazón, yo alcé la mano por voluntad propia, científicamente comprobado, digo yo. Alguien me alzó la mano, yo no la alcé. Y entonces dicen, Amalia, qué bueno, me pasaron, me hicieron la oración de fe. Cuando yo salgo del GAL, me encaminan ahí por el callejoncito de las brisas, que era por ahí donde quedaba el GAL. Y yo me acuerdo que todavía no había llegado la droga de Granadilla, sorprendentemente. Yo digo que Dios tenía todo planeado. Cuando yo salgo, digo yo, y últimamente ya me dio hambre, y agarré la plata y terminé una hamburguesa y un taco, lo que estaba guardando para la droga. Me fui para la casa y empecé a sentir como un problema de ansiedad, pero ya no era por la droga, sino porque yo decía, yo no puedo seguir así. Al día siguiente me desperté y en mi casa yo tenía puestas en las ventanas, vivía en una vida de temor. Y entonces de un pronto a otro caí en el medio del cajón de mi casa, porque ya no era casa como les conté antes, ya la había desmantelado toda para consumir. Y caí y yo le dije, Dios,
si de verdad tú existes, si de verdad tú existes, por favor, ya yo no quiero vivir más esto, ya yo estoy cansada de esta vida, sácame de esto. Vea, extraordinariamente, cuando yo anduve en la droga, yo me acuerdo que una vez yo estaba tan desesperada por consumir, que yo me acuerdo que te había contado la vez pasada, que yo empecé a llamar al diablo. Yo Sí, llamaba al diablo. eso que me contaste esa vez, estamos viendo conexión ahí, sí, ok. Sí, a mí me impactó también eso, contar esa parte, porque me parece muy, Sí, muy fuerte. y eso llamar al diablo, que si él me quería ver hecha leña, que me consiguiera la droga, porque él era el que quería matarme. Y yo como ya conocía de Dios, entonces yo le decía, dicen que usted viene a matar y a robar y a destruir, entonces aquí estoy, destrúyame, deme droga. Y empecé a llamarlo. Ustedes no me lo van a creer, sorprendentemente llegó un carro, se parqueó a la par donde yo estaba y me dio una bomba con piedra. Me dijo, tome, eso es lo que usted quiere, hágalo. Ese día yo sentí un escalofrío de pies a cabeza y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Verdad? Ahí sí mencioné a Dios, pero al fin y al cabo me la fumé. O sea, fue un susto de momento, pero como Amalia necesitaba saciar esa ansiedad, Amalia se fumó eso. Y nunca más me acordé de eso. Era tanta la ansiedad que yo dije que nunca más me acordé de eso. Pero cuando vengo y le pido al Señor que si Él existe, sorprendentemente, Albert, todo yo lo tenía tapado, mi casa era una oscuridad completa, porque cuando eso ni cielo raso tenía mi casa, del cielo raso salió una luz a donde yo estaba hincada. Y me dijo, o sea, como que yo sentí en el corazón que me dijo, sí existo y aquí estoy para ti. Entonces yo le dije, yo empecé a llorar y yo le dije, Señor, ayúdame, yo quiero salir de esto. A partir de ese momento, empezaron a llegar personas a la casa, adictas, a ofrecerme una cajeta. El primero que llegó me llevó una cajeta de droga de piedra de 60 gramos. Que si yo me hubiera fumado eso, me muero de una sobredosis. Y yo le decía, váyase por donde vino, váyase. Y yo los echaba. Y un día estoy en la casa y digo, yo aquí lo que tengo que hacer es botar los tubos que tengo guardados, porque ya yo había decidido empezar a caminar. Y agarré los tubos y los puse así en el basurero, pero así, con mucho cuidadito de que no se me mojen, ¿verdad? Entonces viene como que el Espíritu Santo me llama y me dice, ahí no, bótalos, porque viene tentación. Y lo oí, literalmente lo oí en mi corazón. Agarré los tubos y los tiré en el cafetal. Instantáneamente, una vez que los boté, volvió a vivir el chaval, ya no con 60 gramos, sino con 60 gramos más 2 bombas de piedra. Y él no tenía tubo. Entonces yo dije, esto es Dios librándome de todo. Entonces Amalia empezó a tratar de caminar. Al decir el 13º día, hablando del número 13, que ya yo tenía de estar limpia, empezó a salir la ansiedad. Parece mentira, pero cuando son tantos años consumiendo, cuando usted tiene de 13 a 15 días de estar limpio, empieza a botar como un sudor blanco, porque le está saliendo todo. Y yo empecé con esa ansiedad. Y en eso llegó este muchacho Jim del grupo de alcance y me dice, Amalia, me dice, ¿qué le pasa? Yo estaba llorando. Y yo amarré 3 cordones de zapato. Hice un nudo a 3 cordones de zapato y le dije, Jim, amárreme del palo que está en el patio, porque si usted no me amarra yo me voy a ir a consumir. Y yo temblaba porque era como el cuerpo se estaba desintoxicando, yo temblaba de la ansiedad. Y él me dijo, no, yo no la voy a amarrar, yo voy a orar con usted y el Espíritu Santo le va a dar paz. Y él empezó a orar conmigo y orar conmigo hasta que Amalia fue bajando. Para las personas que están en droga, eso para mí es muy importante porque yo lo viví. Y están dejando de consumir, son 5 minutos de ansiedad. Si usted logra vencer esos 5 minutos de ansiedad, usted va a pasar el día tranquilo. El problema es que uno en el momento que le da la ansiedad va y se manda, entonces ya no lo superó. Pero son comprobado, Albert, 5 minutos que a usted la agarra así, pero si usted se agarra y los puede sobrepasar, ya usted pasa el día tranquilo, porque yo lo viví. Entonces, Amalia empezó a caminar. Y sí, llegaron muchas tentaciones y ya cuando la gente lo empezó a ver a uno bien, había gente que venía y le ofrecía, como había gente que le decía, vamos Amalia, usted puede Amalia, usted puede. Y entonces me decían, usted tiene que salir de Granadilla, porque si no, no va a poder. Y le digo, no, yo voy a poder en Granadilla. Yo voy a poder porque el que está en mí es mayor que el que está en el mundo.
y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Y yo dije, voy a poder en Granadilla. Albert, yo pasaba por donde está, yo no sé si conociste a Guay. Guay murió hace poquito. Sí, sí. Y una vez yo pasé y estaba ahí en el farolito y Guay. Sí, otro adicto, ¿verdad? Murió joven también. Murió joven. Sí. Él se hizo el mentado bombazo, ¿verdad? Jaló el humo del tubo y me lo tiró en la cara. Y yo tenía apenas 2 meses de estar en recuperación. Yo sentí que a mí se me alborotó todo, ¿verdad? En el estómago. Pero las palabras que a mí no se me olvidan, que yo lo leí en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esas palabras yo las hice rema para mi vida. Entonces cada vez que yo sentía que a veces cuando yo pasaba ahí por el hueco, que a mí los pies se me resbalaban para el hueco. Pero yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor me ayudaba a vencer eso. Y hoy por hoy, Albercito, tengo 14 años de estar limpia para la gloria y honra de mi Señor. Y como lo estamos haciendo resumido, porque si yo me pusiera en realidad a contarles paso por paso lo que yo viví en las drogas, bueno, yo creo que nos da mañana, no terminamos. Escribimos un libro también. Exactamente, es como para escribir un libro. Perdón, sí. Yo creo que sí. Las personas que viven en ese mundo de adicciones, pues definitivamente tienen testimonios fuertes de vida, porque es otro mundo, Sí. es otra realidad a la que las personas pues, que no están en eso no conocen. Sí. Por eso tenemos que tener un respeto siempre, no podemos juzgar a nadie, primero porque nunca estamos exentos a caer en eso, ¿verdad? Porque no importa la edad, podemos ser alcohólicos, que Dios nos libre a todos, que no nos caigan en eso, podemos ser adictos, entonces no tenemos nunca el derecho a juzgar a nadie en la vida, de ninguna situación, para nada. También tenemos que tratar de ayudar y apoyar a esas personas que lamentablemente caen en mundos de tinieblas, ¿verdad? De mundos que solo ustedes que lo viven, lo conocen, la triste realidad, por un testimonio de vida, pues los hace a uno, pues, como más o menos meterse un poquito en eso, en lo que viven, pero en los adentros, en el fondo de cada quien de ustedes, es indescriptible también lo que en esos momentos se vivieron, ¿verdad? Sí. Que no todos tienen la bendición, como Amalia, de salir adelante. Muchos terminan en un psiquiátrico, en la cárcel y muertos. Eso es lo único que llevan esas malas decisiones en la vida, que como les repito, no estamos para juzgar a nadie. Recapitulamos un poco ahí la vida de Amalia. Bueno, tenía una familia ahí que se crió sin papá también, la mamá pues siempre con problemas ahí psiquiátricos, ¿verdad? Ustedes tenían 3 meses, le agarró una parálisis cerebral, ¿verdad? A su mamá. Tuvo, bueno, 2 hermanos más, uno murió al frente suyo y de la mamá en un accidente pues, de motocicleta cuando ella tenía 6 años y el hermano tenía 9. El hermano mayor, Richard, le llevaba hasta 3 años, ¿verdad? 2 años. 2 años, muere después de un cáncer en el estómago también. Ha sido una vida muy difícil, cae en las drogas a los 24 años, desmantela prácticamente la casa, la hace un búnker, la mamá se la llevan, ahora pues sigue con los problemas, ¿verdad? También del derrame, en condiciones pues lamentables también. Usted era prácticamente una también, o casi la única mujer, ¿verdad? De Granadilla en esa época adicta, ¿verdad? ¿No? En ese momento habían como 3 o 4, pero sí, estaba una muchacha de San Ramón que se llamaba Jacqueline, que le decían la Colocha. En ese momento estaba también, creo que Vale, que estuvo también en ese tiempo cuando yo andaba consumiendo. Sí, éramos como 3. Como 3. Sí, y para hacer así como un espacio ahí en todo esto, en medio de todo esto, cuando yo llego a la iglesia, mis hijas van a un encuentro espiritual y para sorpresa mía, llegó a la iglesia el papá de mis hijas, que es Leo. Mucha gente pregunta, pues usted se casó con Leo, pero él no es el papá, sí, él es el papá biológico. Cuando yo tenía 17 años yo lo conocí, tuvimos las chiquitas, ¿verdad? Y él se fue por su lado, yo por el mío. Pero viene el Señor y lo trae a la iglesia y me devuelve el padre de mis hijas, pero esta vez como mi esposo, después de 15 años, ¿verdad? Entonces, a lo que yo voy con esto es que no solamente Dios
puede sacarnos de todas esas cosas, de todos esos mundos, y no estamos hablando solo de las drogas. Dios nos puede sacar a nosotros de cualquier clase de atadura o esclavitud, o de cualquier clase de situación o problema, sino que no solo esa parte, sino que también Él restaura, Él devuelve lo que un día el diablo a usted le robó. Porque si yo le dijera a usted que fue lo más importante que el diablo a mí me robó, pues yo le voy a decir una cosa: sí, me robó a mis hijas por un tiempo, me robó a mi mamá por un tiempo, pero lo que más me robó a mí Satanás fue la paz, fue mi dignidad de mujer. Entonces todo eso, cuando yo vengo y el Señor me levanta, el Señor me lo devuelve y me dice: no solo le voy a devolver su dignidad como hija mía, como hija del reino, como una princesa de Dios, sino le voy a devolver el resto que le quitó. Le voy a devolver a su madre, le voy a devolver a sus hijas, le voy a devolver al padre de sus hijas, le voy a restaurar su casa, porque si ustedes van a mi casa ahora, no es, o sea, era una sombra lo que había antes, y el Señor me devolvió todo, 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 desde muebles, electricidad, todo. Unos nietos preciosos también, Unos ¿verdad? nietos que yo le digo al Señor, bendito sea, porque es una manera como de reivindicarme con ellos, después de todo lo que pasaron mis hijas. De hecho, a Kim, a Jenny, una vez más, yo les pido perdón, perdón, yo las amo sobre todas las cosas, no soy perfecta, tengo mis errores también como mamá, porque no tienen un manual para ser mamá, pero trato de hacer lo mejor que pueda por ellas, yo las amo, y a pesar de que a veces hay diferencias porque ya son grandes, y porque hay, por ejemplo, Kim a veces todavía tiene cosillas ahí que no ha podido sacar, yo la entiendo, pero yo sé que el Señor va a ir sanando todas esas áreas, y yo siento que las amo montones a mis chiquitas, y que le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de que, y no caer ahí como quien dice patas arriba, o que me hubieran encontrado en un caño muerta, o que me hubieran encontrado en un hospital muerta, sino que me dio la oportunidad de reivindicarme y de estar con ellas. Sí, 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 bueno, vamos cerrando ahí, agradecerle a todos, vamos a mandar saluditos, hay que hacer otra pequeña pausa. Es que aquí se ven unos cuantos, pero ya mucha gente ahí ha estado comentando. Bueno, Manuel Araya Monguillo dice: mujer valiente y esforzada, muchos éxitos en su vida. Tati Leitón, Amalia, de verdad una mujer de ejemplo. Gilbert Rodríguez Araya, Gilbert, saludos ahí, testimonio de Amalia, Dios la bendiga siempre, valiente mujer. Gilbert es de allá de Coronado también, muchas gracias ahí, Gilbert, por un buen amigo. Jimmy, Ocha, Muñoz, Nayi, querido amigo también, besote a mi vieja amiga. ¿Influyen las amistades en los pasos que se dan en la vida?, pregunta él. Claro que sí, claro que sí. Sí, eso es, sí. Como quien dice, nadie pone un puñal, pero sí influyen. Pero sí influyen, eso es lo que yo siempre digo, por eso tenemos que tener mucho cuidado con las personas que nos rodeamos, hay personas que aparentan ser buenas y son todo lo contrario. Sí. Siempre tratar de rodearse de personas positivas, que lo hagan crecer a uno como persona, que hay personas que lo quieren que lo quieren ver mal a uno, que si ellos no estudian, pues no quieren que usted estudie, que si están en drogas quieren que usted se meta, y hay que tener mucho cuidado, porque como vos decís, no es que le ponen un cuchillo a uno ni nada, pero influye, porque a veces uno renco, tal vez si lo empujan por diferentes situaciones que está viviendo uno, tal vez con deudas, la familia tal vez no está muy bien, y ya va perdiendo uno el sentido de la vida, y llegan esos tipos de amistades, y termina uno pues tomando esas malas decisiones. Entonces, y para los más jovencitos que tal vez están iniciando, si los papás lo ven o si tienen la oportunidad de escucharme, la persona que te diga que porque tienes un problema lo vas a resolver consumiendo droga, licor, cualquier cosa de esas, ese no es tu amigo. Definitivamente no es tu amigo. Tu amigo nunca te va a querer ver mal, tu amigo siempre te va a querer ver bien. Si te ofrecen esas cosas, no creas que ese amigo es amigo tuyo, más bien apártate, porque te va a llevar a un hueco como el que yo tuve, y créame que no es fácil, no es bonito estar ahí. ok, sí, tienes razón. Aquí dice también Luis Aguilar: que fácil ha sido mi vida en comparación, no es justo que nadie pase por esto. Ruti Romero dice que sí, excelente. Federico Peraza, excelente, la felicito, sigue adelante. Ángel Sánchez, un saludo ahí que se está conectando. Soledano Rose dice: amiga, eres una gran guerrera de Dios, Él te sacó de este mundo de tinieblas, te devolvió todo lo que el diablo te quitó y te dio más de lo que tenías. ¿Qué tal? Que te admiro mucho, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, sigan diciendo te quiero mucho. Yesenia Casanova Cuero, saludos. Amalia, mujer valiente, mi amiga. Marisela Montero, princesa de Dios, valiente, esforzada. Sigue adelante, te amo con el amor de Cristo.
Mabel Pérez Venegas, eres digna de admiración y un gran testimonio de vida y de fe que crees poder y de que se agarra fuertemente de la mano de Dios y se puede. Mabel Pérez Venegas, sí, esa es Mabel Pérez. Bueno, ahí siguen conectándose también y bastantes personas que, bueno, ahí vamos leyendo y usted también después va a estar leyendo ahí ya cuando terminemos la transmisión. Dice acá Feli Navarro, tú eres el vivo ejemplo de que Dios hace posible lo imposible. Así es. Un saludo para Feli Navarro también, María Cubillo. Me alegra verlo, bendecida que eres, Dios es bueno, saludos. Yo sé que tal vez para muchos puede ser muy larga la transmisión y tal vez uno pensará, ¿qué hablaba? O qué sé yo, algunos que se conectan ahí, tal vez algunos jovencillos o algo, como por curiosidad. Pero ojalá que saquen unos minutos de su tiempo, ¿verdad? Para escuchar, para analizar estas entrevistas, estos testimonios de vida, que si lo analiza uno tranquilamente, con inteligencia, con sabiduría, puede ser pues la diferencia para que lo fortalezca uno ante las adversidades y malos momentos que a veces pasa uno, porque ve que una mala decisión pues puede definitivamente cambiar todo para siempre. Además, gracias a Dios, pues logró levantarse de las cenizas, pero igual también sigue también pasando de la factura, ¿verdad? Con ciertas consecuencias, porque hay cosas que solo el tiempo y va poco a poco, ahora lo digo como con sus hijas, pero el cambio es increíble, ¿verdad? Yo quiero agradecerle infinitamente por esa entrevista que nos dio, por una pequeña pincelada, pero yo creo que eso ya resume y la gente que la conoció y todo, pues ya se enteró un poco más de cómo está ahora, qué está haciendo ahora usted. Bueno, actualmente pues estoy trabajando ahí en la escuela Mount Berkeley, estoy con mi amiga Marisela en la SODA, es de mucha bendición para mí ese trabajito, y en la casa ahí con mis hijas, con mi mamá, los nietos, que los adoro, y ahí estoy, en la lucha. La vida le devuelve a su mamá, ¿verdad? Un montón de años después, ya en otras circunstancias, en otras condiciones, que también yo creo que Dios la va a bendecir mucho por eso, porque le dio, eso es bueno, y le dio también un tiempo ahí como de reivindicarse, ¿verdad? Todo lo que ella pasó y ahora darle todo el amor del mundo, porque las condiciones que yo he visto a su mamita, las condiciones son pues bastante de cuidado, ¿verdad? De estarle dando mucho cuidado debido al derrame que tiene, cada vez se va deteriorando un poquito más, ¿verdad? Cada vez, porque aparte ya, bueno, de lo del derrame y el problema de esquizofrenia, ahora ya tiene una demencia senil, que es casi parecido al Alzheimer, ¿verdad? Sí. Pero no, en pie de lucha, el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra. Yo he visto la bendición de Dios a través de honrar a mi mamá y doy todo por ella hasta lo último. La gente a veces me dice, María, ¿por qué usted no la interna? Usted ya no puede. No, ella a mí nunca me abandonó, ni en las peores partes de su vida, porque mi mamá siempre fue una mamá soltera y aparte trabajaba de empleada doméstica, así con su enfermedad y todo, y nunca me abandonó, entonces yo no tengo por qué abandonarla y no, yo todo por mi mamá, porque es como dice usted, es una manera de reivindicarme, y ahora yo le digo que ella es una princesa y yo le doy besitos y yo le doy abrazos y yo bailo con ella y canto con ella, y si tengo que hacerle todos sus quehaceres se los hago con el amor del mundo, porque si Dios no me hubiera dado la oportunidad, quizás no lo podría hacer ahora porque tal vez estaría muerta. Entonces son cosas que uno tiene que aprovechar, porque Dios le dio a uno la oportunidad de volver y decirle, mamita, aquí estoy para usted y con usted, y ahí vamos, echando para adelante. Sí, sí, porque las personas que cuidan, es duro cuidar, las personas cuidan personas con alguna enfermedad, ¿verdad? Y más estas enfermedades son tan complicadas, ¿verdad? Como son las enfermedades seniles y todo eso. Es duro, pero Dios se la puso, porque imagínense, igual ella tiene la alegría que siente su mamita después de verla en esas condiciones y ahora verla, yo creo que pues los últimos días, el tiempo, que esperemos que sea mucho en las mejores condiciones. Yo sé que a veces uno, pucha, es complicado y no desea tenerla más tiempo, pero en esas circunstancias no hay que ser egoísta. No hay que ser egoísta, ¿verdad? El tiempo es de Dios y cuando Él quiera, pero yo sé que en su corazón y todo ella va a dejar esta tierra de una manera más tranquila, de una manera feliz, con todo el amor que ustedes le están dedicando y que saber que también ya va a dejar a su hija en unas condiciones diferentes. Pues yo creo que un consejo para ir cerrando, un consejo a la juventud. Bueno, ¿qué puedo decirles? Como se lo dije antes, primeramente, a veces cuando nosotros probamos las drogas, lo hacemos con el afán de llenar un vacío, de que tenemos ahí algo en el corazón que sabemos que no podemos llenarlo, ¿verdad? Entonces buscamos tratar de saciar aquella falta de llenura, aquel vacío en drogas, en alcohol,
a los que son muchachos en mujeres, incluso hay mujeres que buscan llenar en sexo, porque hay también adicciones al sexo, increíblemente, pero así es. Yo les voy a decir algo, y se lo voy a decir con todo mi corazón. El único, y puedo sonar lo más pandereta que quieran, sí, a mucha honra, porque yo sé que Él fue el que me sacó de ahí. El único ser supremo que puede llenar el vacío de todas las personas se llama Dios. No hay otra salida, no hay otro lugar. Yo una vez intenté salir de las drogas por mis propias fuerzas y no lo logré. El único que me tiene y me mantiene de pie a mí se llama Dios, es su misericordia. Que Amalia es muy carga porque salió de la droga. No. Amalia no es carga. Amalia simplemente se agarró de la mano de Dios y dijo, Señor, no me sueltes. Y Él no me suelta. Quiere decir que si el día de mañana pasara algo es porque yo me solté y no lo pretendo hacer. Entonces lo único que les puedo decir es, Dios es el único que puede llenar ese vacío. Aférrense a Dios y el resto Él lo irá haciendo poco a poco. Amén. Le voy a mencionar 10 palabras acá y usted respóndame con lo primero que se le venga a la mente. Listo. Dios. Mi fe. Familia. El amor de mi vida. Granadilla. El lugar de enseñanza. Hermanos. Mis dos preciosos ángeles. Hijos. Mis amores. Muerte. Lo que llegue con el tiempo. Esperanza. Dios. Drogas. No más. Amor. Amor, pues Dios. Para mí el amor es Dios. Maldad. Maldad, lo más cruel que puede tener un ser humano. Bueno, yo creo que vamos cerrando esa entrevista. Bueno, acá también, para ya leer algunos acá. Tú eres una guerrera, dice Keller Cascante. Amiga, Dios te bendiga, tú eres una increíble madre y abuela. María Delgado, bendiciones, Amalia, eres un digno ejemplo para todos y se puede cuando uno quiere aceptar que Dios es el dueño de nuestras vidas. Ana Patricia Castillo, Agüero, echando para adelante, Dios te fortalezca hoy, mañana y siempre, orgulloso de ti, primita, Dios te bendiga. Y ahí siguen los mensajes, la gente conectándose. Bueno, yo quiero despedirme también, agradeciéndoles primero del seguimiento que le dan a la revista, de que están ahí, pues las veces que le dan me gusta a las publicaciones, cuando comentan ahí las publicaciones también, sepan que este proyecto de hace ya muchos años lo hacemos con todo el amor del mundo y lo hacemos para que la gente se entere también de las personas, de los ejemplos de superación en la vida, que hay personas que este tipo de personas como María no pueden pasar desapercibidas en la vida. Esos testimonios se tienen que transmitir para que haga la diferencia y pueda salvar también muchas vidas y ayudarnos a no caer en eso o saber las consecuencias que conlleva esto. Entonces yo creo que lo que mencionó de Dios, sin importar la religión, yo creo que cada quien se agarre a su ser supremo. Yo también creo mucho en Dios, Él ha respondido en los momentos más difíciles de mi vida. En la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. En este momento todos tenemos problemas. Hay gente que le están diagnosticando alguna enfermedad terminal, hay gente que está muriendo en accidentes de tránsito, tantas cosas, situaciones difíciles. Hay gente que en este momento está perdiendo la casa donde viven, problemas familiares, el papá le está pegando a los hijos, a la mamá, tantas cosas que vivimos en la vida, valga la redundancia. Eso también nos tiene que poner a pensar de que no podemos juzgar a nadie, porque todos tenemos una historia de vida y si no la conocemos, y aunque la conozcamos, no nos da derecho a señalar a nadie, porque eso no, nosotros la obligación es ayudar, apoyar, porque aunque a veces pensemos que tenemos poco, siempre vamos a tener más que muchos, y eso definitivamente, la Biblia lo dice también, estar cerca de los enfermos, estar cerca de las personas que con este tipo de situaciones lo hacen a uno valorar más la vida, lo hacen a uno pues crecer como ser humano. No olvidemos, no nos creamos más que nadie teniendo algo más material, que tengo un mejor carro, que tengo esto, que tengo plata. No, todos vamos a terminar en el mismo lugar. En la vida estamos de paso, y no sabemos, hoy estamos en las mejores condiciones de salud y todo. Mañana podemos depender de alguien que nos bañen, que nos ayude a hacer las necesidades básicas. Entonces, conforme construyamos nuestra vida, al final de todo, va a ser clave también para ver quién tenemos a la par.
quiénes van a estar cerca. Si construimos una vida llena de odio, de enemistades, pues difícilmente, que aunque Dios no abandona a nadie, pues difícilmente también va a tener gente, o por lo menos va a tener menos gente cerca que lo ayude y que lo apoye. Ahora sí, perdón, ya en el cierre estamos ahí en las conexiones que no faltan. Ya estamos bien de conexión ahora sí. No, agradecerle de verdad, María, que Dios bendiga su vida, gracias por darnos este ratito, pues de tanta enseñanza, ¿verdad? Y espero pues que siempre estamos ahí en contacto. Yo sé que ese testimonio va a cambiar muchas vidas y de verdad la apreciamos mucho, la queremos mucho y que Dios le dé mucha fortaleza para seguir adelante como ha estado hasta el momento, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Dios me la bendiga, chao. Amén.